El capítulo de hoy se llama Darle amor a la sombra. ¿Por qué se llama así? Porque para poder amarnos, para poder reforzar nuestro amor propio, que es el único modo que vamos a encontrar nuestra mejor versión, es conociéndonos. Y conocernos también implica a empezar a reconocer las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, las cosas que no nos gustan de otros, los lugares a los que no nos gusta estar, las situaciones a las que muchas veces nos exponemos aunque no nos guste. Entonces las mantenemos ocultas porque creemos que está mal o está mal visto o porque alguien alguna vez nos señaló que estaba mal o que quedaba mal decir o ser de tal o cual manera y lo dejamos ahí, oculto, en la sombra. Me resulta tan hermoso empezar desde acá para construir una autoestima equilibrada porque es como empezar desde el barro, como la flor de loto, para poder empezar a elegir darle amor a esas cosas, descubrir si de verdad no nos gustan o al menos darnos el espacio de preguntárnoslo. Che, ¿de verdad esto no me gusta? ¿O no me gusta porque alguien dijo alguna vez que no me tenía que gustar? Pero antes de continuar, quiero abrir un mega paréntesis, porque como ya habrán escuchado, nombré ambas palabras, amor propio y autoestima, casi como si fuesen sinónimos. Y es que generalmente se las usa por igual, y es probable que aún yo misma también me refiera a las dos como si fueran la misma cosa. Pero lo cierto es que a mí en lo personal no me gusta la palabra autoestima, porque yo soy intensa en todos los aspectos de mi vida. Amo intensamente, me río intensamente, bailo, juego, grito, demuestro mi afecto intensamente. Y cuando se trata de hablar del amor que siento por mí, es como si se me aparece acá el Lucas y yo le digo, ay, ¿sabes qué? Te estimo. Qué palabra más pedorra. Yo amo con todo mi ser, con todas mis ganas. Y de esa misma manera me amo y busco amarme a mí misma, no estimarme. Me parece tan de tibio. Pero bueno, insisto, esas son mis maneras de ser. Por eso elijo hablar de amor propio y no de autoestima. Pero el que avisa no traiciona, probablemente me escuchen hablar de autoestima, porque lo cierto es que cuando uno estudia, lee, la mayoría de las veces se habla de autoestima y es algo que lo tengo yo un poco como implantado. Por eso cuando hablo de amor propio me resulta tan especial, tan necesario, tan útil y tan básico en el ser humano, porque es la base de todos los amores. ¿Vieron que está esa frase típica y media trillada que yo le he escuchado desde chica, que si uno no se ama, no puede amar al otro? Y la tomamos como muy a la ligera, pero lo cierto es que es así, es maravillosa esa frase. ¿Cómo puedo yo saber de qué se trata amar al otro si antes no me amé a mí? Porque si yo no me amo a mí, también estoy accionando desde lugares que al otro lo pueden dañar, ¿me entienden? Por eso también es tan necesario amarse, no solamente por lo que implica para todo en la vida, sino porque al relacionarme con el otro, a quien yo digo amar, si yo no me amo, acciono desde lugares oscuros, acciono desde la sombra, acciono desde el miedo, y esos lugares terminan de alguna manera dañando al otro porque no son desde el amor. Entonces, una vez más, ¿cómo me voy a amar si no me conozco? Es como si yo hoy les dijera a todos ustedes, a los que no me conocen, bueno, a partir de ahora que ya escucharon el primer capítulo o no, y ahora están escuchando esto, ámenme. Usted van a decir, esta mina se le chifló el moño. ¿Cómo me va a pedir que la ame si no la conozco?
igual, de la misma manera funciona con nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a amar si no nos conocemos? Por eso quiero que empecemos desde ahí, desde identificar lo que nos gusta y lo que no, de dónde viene todo eso, para que nos conozcamos, para que podamos amarnos más y más. Y para que cuando descubramos esas cosas que de verdad no nos gustan de nosotros mismos, les demos amor. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo le voy a dar amor a algo que no me gusta? Bueno, de dos maneras. Una es revisando si hay alguna posibilidad de cambiar esas cuestiones que no me gustan tanto. Y si estoy dispuesto a poner energía para cambiar esas cosas, dispuesto a comprometerme a cambiar las cosas que no me gustan, ¿sí? Y la segunda es algo que se llama la aceptación radical. Déjenme decirles que no es tan sencilla, pero hay cosas, no sé, por decirles algo así muy rápidamente, no me gusta la voz que tengo y bueno, yo por ejemplo no me gusta mucho escucharme, no me gusta escucharme en los audios ni tampoco cuando escucho el podcast para ver cómo salió. Pero ¿tengo alguna posibilidad de cambiar mi voz? Y no, definitivamente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo, aceptar que esa es la voz que tengo y, bueno, soltar el control de que no puedo cambiarla. Y la aceptación en todos los ámbitos de la vida, que no tiene que ver con la resignación, en algún momento hablaremos de eso. La aceptación radical trae paz porque suelto el control. No puedo cambiar mi voz, pero sí puedo, por ejemplo, cambiar mi manera violenta de decir las cosas cuando no me gustan. ¿Cómo? Deteniéndome, fijándome cada vez que voy a reaccionar, cuidar mis palabras, ser más intentar tener una comunicación más asertiva. ¿Me va a costar? Sí, me va a costar un montón, pero si yo decido y me comprometo a que quiero modificar ese tipo de cosas, de a poquito se puede. Sí se puede. Bueno, arranquemos entonces. Como siempre les digo, voy a ser autorreferencial y les voy a traer ejemplos míos que son los que mejor conozco. Tengo varios. Pero, por ejemplo, si me preguntan qué comida no me gusta, yo automáticamente respondo el mondongo y los higos. ¿Y saben una cosa? Nunca los probé. O sea, joda. A mis hijas les vivo diciendo, probalo y después me decís si te gusta o no. Pero ¿saben qué? Adivinen, seguro que ya se dan cuenta, ¿a quién no le gustaban estas dos comidas? Sí, a mi mamá, claro. Como a ella no le gustaban, no solamente que no las preparaba ni las compraba, sino que a mí me quedó grabado que tampoco me gustaban, pero lo cierto es que nunca jamás las probé. Bueno, así como este ejemplo, hay miles y millones. Si se empiezan a fijar ustedes en montones de cosas que no hacen o que dejan de hacer, seguramente tiene que ver con que alguien alguna vez les dijo que no las hicieran y probablemente ni probaron. Capaz alguna vez alguien te dijo que ese peinado te quedaba mal y chau, nunca más lo intentaste. Pero, ¿y qué pasa si hoy te paras frente al espejo y decís, ¡apa! Mira qué lindo que me queda el peinado! Capaz que a los 7 a vos tampoco te gustaba ese peinado, pero nunca intentaste volverlo a probar, ¿o no? Bueno, una de las cosas más lindas de la vida para mí es saber que somos seres cambiantes. Podemos cambiar las veces que querramos, como les dije ya en el final del primer capítulo. Otra cosa que me pasó a mí cuando me conocí fue con el rally.
Yo antes, cuando era pequeña, no me perdía un rally. Iba con mi viejo, sin él, con mis tíos, con mis primos, con todos varones. Y me encantaba, o yo creía que me encantaba. De hecho, estoy casi segura que sí, porque yo hoy los escucho y se me pone la piel de gallina. Pero lo cierto es que hoy no dejo de hacer absolutamente nada por ir al rally. O sea, tendría que ser como la última opción ir al rally, ¿se entienden? Porque le gustaba más a él que a mí, y a mí me gustaba ser esa nena que a él le gustaba que le gustara el rally. Entonces, mi gente querida, empezar a sacar a la luz lo que nos gusta y lo que no nos gusta nos permite conocernos cada vez más. ¿Y saben por qué me gusta hablar de la sombra? Porque generalmente lo tenemos asociado a lo oculto, a lo que es mejor mantener ahí, bajo la alfombra, y que nadie sepa. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, miedo a que no nos quieran más, miedo al no ser vistos, miedo al ser juzgado. Entonces hoy les quiero dejar este concepto que a mí me resulta clave, y es que existen dos grandes condicionantes de la acción: el miedo y el amor. De hecho, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Pero resulta que con amor puedo apagar al miedo. De nuevo, si tengo miedo a ser rechazado, entonces escondo, por ejemplo, en mi caso, mi manera violenta de ser o de decir las cosas. Tengo dos posibilidades. La primera, reviso de dónde viene esa violencia y le doy amor. La nombro, la identifico. ¿Qué es lo que me genera a mí esta violencia? ¿Para qué me sirve? La segunda, la escondo, y la próxima vez que me sienta rechazada, le salto a la yugular a la persona que no me vio, la persona que no me registró o que me rechazó, o que yo interpreté así, pero lo cierto es que yo a esa persona la amo seguramente. Y el otro se queda sin entender un corno de lo que pasó. A esto me refería hace un rato cuando les decía que si uno se conoce, o si yo no me conozco, o si yo no le doy luz a estas cosas que me generan, por ejemplo, yo me refiero, para que nos entendamos, yo cuando hablo de mi manera violenta de ser, es que soy gritona, también soy mandona, y tengo una manera media chota, hablando mal y pronto, de decir las cosas, sobre todo cuando estoy muy enojada. Pero yo hoy, que ya lo sé, identifico y la tengo clara de que hay determinadas cosas puntuales, como por ejemplo el hecho de que no me registren, no tanto el rechazo, sino cuando yo no pude ser vista. Esa es una herida muy interna mío que tiene que ver con el no registro de parte de mis viejos cuando yo era niñita. Entonces, cuando me siento así, a mí eso me genera violencia. Y al acto le voy a saltar. En el momento en que interpreté de que no estaba siendo registrado, no estaba siendo vista, me enfurezco. Y ahí salto a la yugular. Pero hoy que yo ya lo sé y le puedo transmitir al otro que en ese lugar me duele, me molesta, no me siento registrada, el otro también puede elegir no hacernos daño ahí, donde duele, ¿se entiende? Para hacerles un poquito más clara, yo viví 30 y pico de años siendo acá en mi casa y en muchos aspectos la loca. Como les gusta llamarnos, vieron que a las mujeres, los hombres les gusta nombrarnos como las locas. Porque somos locas, porque reclamamos, porque gritamos, porque nos enojamos. Bueno, esa era yo en mi casa. Quejosa, hiriente, de carácter fuerte, entre comillas. Bueno, así que resulta que descubrí que atrás de todo ese enojo, en realidad lo que había era dolor, muchísimo dolor
que en su momento no me pude detener a sentir. Entonces lo transformé en enojo. Todo me enojaba, todo me dolía. Me decían algo que me enojaba, en realidad que me dolía, y ¡pum! Era un ladrido, ¡pum! Un gruñido. ¿Se entienden? Esto que les decía yo recién. Atrás de ese enojo había dolor, el dolor de no ser reconocida, de no ser registrada. Pero cuando comprendí que en realidad no estaba enojada, sino que estaba triste, o cuando vi que todo eso era dolor y que estaba bien sentir dolor y llorar y tomar contacto con eso, el enojo se dio. Y hoy, la Viole, como me gusta llamarle a mi ego, también voy a hacer un capítulo sobre eso. Y hoy ya aparece mucho menos porque le doy amor a las cosas, a cuando me duele, me permito enojarme, pero antes me permito sentir el dolor, porque no está mal que duela. En mi caso y generalmente esta emoción del enojo en realidad esconde una emoción primaria atrás, solo que sale como una emoción secundaria, el enojo como un escudo. Entonces, puedo cambiar lo que me enoja y no. Las injusticias, por ejemplo, a mí me enojan muchísimo. ¿Qué hago entonces? Acepto que hay cosas que no controlo y a las que sí acciono para cambiarlas. ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Hace un par de años yo di unos pasos en la política. Luego me di cuenta que eso me conectaba muchísimo con la injusticia y por lo tanto vivía enojada. Entonces, ¿qué hice? Dejé de incursionar ahí. Elegí no meterme en ese lugar que me conecta tanto con la violencia. ¿Me gusta la política? Sí, me gusta la política del tipo de política que ejercía mi papá, no esta de hoy donde hay tanta manipulación de los hechos, tantas cosas que no, porque me conectan nuevamente, les digo, con la injusticia. Y la injusticia me conecta con el enojo. Y como no quiero yo eso para mi vida, elijo no ir por ese camino. De eso se trata el amor propio, de poder elegir lo que me gusta y lo que no me gusta, porque eso se llama autocuidado, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Me cuido de exponerme a situaciones, a lugares, a personas que me conectan con partes de mí que elijo, no es que elijo que no salgan que elijo tenerlas en la sombra. Conozco de esas partes, pero no son o no están alineadas con la persona que yo elijo y quiero ser, para la cual trabajo continuamente. Porque, señores, si no les damos amor a esas sombras, les cuento que andamos proyectándolas en otros. Y acá, pobrecita mi hija Sofía, la mayor, entra en juego porque me hace de espejo constantemente. Ella proyecta directamente cada una de mis sombras, o sobre todo las que me habitaban cuando era pequeña y donde era literalmente una marioneta porque no sabía quién era, solo sabía que quería ser como mi papá decía. Tenía que ser de esa manera para ser amada, para ser querida, para ser mirada, para ser registrada. Bueno, a esa edad, les cuento, yo tapaba el dolor con comida. Era como un Pac-Man. Comía todo el tiempo. No, creo que aprendí a darme cuenta cuando tenía hambre recién cuando tuve a mis hijas. Hasta esa edad, o sea, 28 años, yo no sabía distinguir cuándo era hambre o cuándo no, porque siempre estaba comiendo. ¿Y qué me pasa ahora cuando la veo a ella, que de alguna manera también maneja la ansiedad así? Me pone de la cabeza,
me enoja porque, claro, era verme a mí en todo eso que yo pretendía mantener bajo la alfombra. ¿Se entiende? No la puedo mirar. Porque me veo a mí. Me veo ahí incapaz de elegir, incapaz de amarme. Pero por el sencillo acto de que no me conocía. Por eso no me amaba. También me pasa con ella, que es una nena muy creativa, muy artista, pero en el sentido literal de la palabra. Pero, ¿qué pasa? A mí me pone de mal humor porque la veo exagerada. Le decimos, bromando, que nació para el Colón. Y lo cierto es que me veo a mí ahí. Lo que pasa que cuando yo estaba en un entorno en la que la familia de mi novio, por ejemplo, me trataba de artista, como que estaba mal visto, como que yo era muy gesticulosa con las manos, era así como ella, hablo fuerte, intensa, ¿vieron? Como me describí hace un rato, bueno, pero ellos me decían que yo era artista. Entonces yo, avergonzada, generalmente les sabía preguntar a él si estaba mal ser artista, qué significaba ser artista, porque a mí me decían la artista como que se burlaban. Yo me daba cuenta que era un tono burlón, pero no entendía por qué estaba mal. Y entonces ahora me pasa con Sofi lo mismo, que yo la veo a ella, que es así, y como a mí me hicieron creer que eso de alguna manera estaba mal, a mí me molesta, porque me hubiese gustado que quede en la sombra, que no se le vayan a reír a ella. Capaz que solamente a mí me pasa y el resto no. Pero como a mí me juzgaron por eso, yo, no quiero que ella haga las mismas cosas. Bueno, ese es un don de madre. Pero porque en esa familia había que ser perfil bajo. Pero lo cierto es que yo no nací para eso. O sea, yo soy perfil alto y punto. Pero bueno, eso me trajo inseguridades un montón de veces. Les voy a contar una anécdota. Yo, hasta hace poco, vendía ropa. Siempre con el objetivo de traer talles reales, les llamaba yo, que significaba que le entraban a personas con cuerpos no hegemónicos que caben en el famoso talle único. Claramente, porque yo no suelo entrar en ese y siempre me sentí marginada. Nunca pude prestar ni que me prestaran ropa a mis amigas porque no me entraba, así que entre que tenía poco, tampoco podía compartir. En fin, un día descubrí que si me la ponía yo y subía las fotos con esas prendas, la ropa se lucía mejor y por lo tanto se vendía al toque. Cuestión que me convertí en la modelo de mi emprendimiento, que luego también pasé a hacer un poco de humor con los reels y esas cosas. Pero lo más gracioso y paradójico de todo esto es que cuando grababa o me sacaba las fotos, no dejaba que nadie de mi casa me viera. Les tenía prohibido asomarse o espiarme, así que generalmente grababa con trípode mientras todos estaban trabajando en el colegio, porque me daba vergüenza. Sí, los que me conocen creen, y siempre me lo dicen, que yo no conozco la vergüenza, pero les juro por mis hijas que la conozco bien de frente. Para quienes no hemos gozado de un cuerpo esbelto, hemos aportado risitas, comentarios, miradas y también no ser miradas, les juro que sí hemos conocido la vergüenza, la he conocido. Pero el punto es que me escondía para grabar porque durante muchos años viví en un entorno donde sobresalir estaba mal visto, o al menos así lo interpreté yo. Hacerme o ser la artista era suficiente para que se mofaran de mí. Entonces hoy, cuando mi hija se hace la artista, a mí me molesta. Claro, porque yo he intentado mantener eso en la sombra. Y ojo, que digo intentado porque no del todo. Bien, adentro mío tengo en claro que no soy bailarina de comparsa porque ya se me pasó el tren. Pero hoy me visto, hago y deshago sin importarme lo que piensen. Pero bueno, para eso tuve que sacarlo de la oscuridad. Tuve y tengo todo el tiempo que darle amor,
para que mi hija no elija esconderse nunca más, sobre todo de mí misma, para que ella se ponga y luzca lo que ella quiera y sepa que puede hacerlo, porque las personas no valemos en kilos, valemos por el mero hecho de existir. Y adentro de ese cuerpo sagrado habita nuestra alma. De eso se trata este capítulo, de abrazarnos allí donde más duele, de entender y cambiar el relato de que somos valiosas aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Y valiosos, perdón. Por supuesto que cuando hablamos de amor propio hay otras cosas aparte del cuerpo, pero lo traigo con énfasis porque sé que a muchos nos pesa porque medimos nuestro valor en kilos. Y no, señores, déjenme decirles que no es por ahí. Valemos en primer lugar porque existimos, valemos por lo que hemos logrado, por lo que somos y por lo que le aportamos a los que nos rodean, por lo que sabemos, por lo que conocemos cada parte nuestra, o al menos estamos en proceso de hacerlo. Hemos crecido de alguna manera midiéndonos con una vara elevadísima, comparándonos con estandartes muy altos, cerquita de una llamada perfección. Pero ¿qué es ser perfectos? O mejor aún, ¿qué es ser exitoso? Para cada uno tendrá una interpretación diferente, pero la más importante es poder lidiar con la frustración de que no lo somos. La tolerancia a la frustración es el abono de la planta de amor propio. ¿A qué me refiero con esto? A que si me pasé una vida midiendo mi éxito en relación a otros y mi autoestima, entre comillas, fluctúa en función de esto, es muy probable que ante situaciones negativas mi autoestima disminuya. Pero si yo aprendo a tolerar que no siempre, por ejemplo en mi caso, jugaré al tenis de la mejor manera, el día que pierda, mi valor seguirá siendo el mismo. ¿Saben qué? Yo utilizo una técnica que me gusta mucho y que la adopté de una coach a la que admiro mucho y de la cual he aprendido un montón, Patricia Colina, que se llama la alcancía de la autoestima. Esto es una invitación a que la lleven a cabo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para ahorrar situaciones en cada ámbito de mi vida que me permitan tener siempre una monedita disponible a mi favor para que ante las situaciones en las que pueda atentar contra mi termostato de amor propio, entonces yo tenga a mano ese comodín, esa monedita, para que no fluctúe tanto. Entonces, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del tenis para hacerles más gráfica. Si yo cada vez que entreno y le pego como el profe me dice, me salen los ejercicios, juego partidos, juego bien, etcétera, al final del día, esto lo hago todos los días, al final del día meto una monedita en la alcancía y digo, che, pero qué bien que jugué, qué buena jugadora que soy, ponele. Entonces, si yo algún día juego un torneo, como me pasó este fin de semana, y pierdo, y en ese momento me siento horrible, y pueda pasar de que yo al final del día diga, pero al final me dedico a otra cosa porque no sirvo. Pero si yo tengo las moneditas guardadas, digo, bueno, no soy tan mala jugadora, jugué un par de partidos mal, pero no es que no sirvo para el tenis, ¿se entiende? También me pasa, por ejemplo, con mi termostato de buena madre. Si yo me levanto a las 6:30 de la mañana, les hago meriendas saludables, lavé, planché, hice deberes, todas mis actividades propias, y sin embargo estoy ahí presente para llevarlas, para traerlas, les pregunto cómo están, brindamos por sus logros, todas esas cosas para mí son moneditas de autoestima
que me sirven para que cuando me sale la ogra de adentro, porque me sale la ogra de adentro, y grito, y me enojo, y hago berrinches de adulto, al final del día, en el momento, me quedo con esa angustia de que soy la peor madre, que al final de cuentas me convertí en mi mamá. Bueno, pero como tengo esas moneditas, digo, mira, no sos tan mala madre como te estás diciendo en realidad, ¿viste? Viste que te levantaste, hiciste el esfuerzo, le estás cocinando saludable, hiciste esto, hiciste lo otro. Todas esas moneditas chiquititas que fui metiendo me sirven para compensar los momentos en los que actué como no tan buena madre, ¿sí? Entonces, mi gente querida, la invitación de hoy es a hacer una lista. Tomen una hoja y un lápiz y divídanla en dos. De un lado, anoten todo lo que les gusta de ustedes, por ejemplo, no sé, su pelo, sus piernas, los ojos, sean lo más exhaustivo que puedan. El hoyuelo que me hace cuando río, cómo canto bajo la ducha, lo que sea, sean lo más detallista que puedan. Y del otro lado van a poner todo lo que no les gusta y sean igual de exhaustivos y de detallistas. Una vez que tengan la lista de los no, fíjense o háganle una marquita a las cosas que realmente no les gustan por ustedes mismos y cuáles podrían modificarse de algún modo. Recuerdo que hace muchos años, cuando no sabía ni lo que era el coaching, ni me amaba un poquitito, fui a un taller, sabrá Dios de qué, porque no me acuerdo, pero vieron que yo ya les dije que cuando de sanar se trata, allí voy. Fui a un taller y me acuerdo que nos pidieron que dijéramos algo que en lo que fuéramos buenos. Chicos, me conocía tan poco y me amaba aún menos que ¿saben qué fue lo único que se me ocurrió decir en el momento? Que era muy buena administrando el tiempo. A ver, lo soy y lo sigo siendo, pero ¿se imaginan que lo único que se me ocurrió fue eso? Ay, Dios, bueno, es tremendo, no solo por la falta de conocimiento de mí misma, sino por no creerme valiosa para ninguna otra cosa. Me pasó algo similar cuando lo conocí a Lucas, mi actual pareja, con quien comparto esta versión mejorada y quien aporta tanto para que así sea, que cuando lo conocí yo le llevo 11 años y cabe aclarar que él no pasaba la tercera década y yo encima de que sí, venía con el pollo, venía con 3 papas fritas, ¿no? Entonces, mi primer pensamiento fue, ¿qué le puedo aportar yo a este pibe que puede estar con la mina que se le cante en las pelotas y yo una viejita con 3 niñas? Pero bueno, todavía yo estaba en mi proceso de conocimiento, mi proceso de amor propio. Hoy sé que tengo un montón para aportarle, como él también me aporta a mi vida. Y hace que sea aún más bonita, ¿no es cierto? Incluso la noche que nos conocimos la primera vez, yo creía que él había hecho una apuesta, chicos. O sea, así, a ese nivel me quería tan poco. Por eso yo digo que esta versión mía es mejorada y es más fácil de amar. Porque cuando uno se ama a sí mismo, tanto como yo aprendí a hacerlo, le ofrezco al otro una versión auténtica, con luces y con sombras. Pero esas sombras las comparto con él, las comparto con el otro, le cuento que ahí me duele y que necesito que le dé amor, si no, de la otra manera le ladro. Por eso lo voy a dejar para otro capítulo, porque no solo que se merece Lucas un capítulo completo, sino que les va a servir a ustedes como me sirve a mí diariamente, lo que es la comunicación asertiva. Bueno, de eso se trata, mi gente, de compartirme con el mundo, con el otro, siendo quien quiero ser, quién soy,
amando mis luces y mis sombras, abrazándolas a las sombras, aceptándolas, para que al momento de convidarme con el otro no sea desde un lugar de dolor y por lo tanto sea tapado con otras cosas. Para terminar esta historia, les quiero decir que si hoy hubiese otro taller, no solamente que tengo muchas más cosas para decir que hago bien, sino que hasta yo le llamo dones en la actualidad. ¿Y saben cuál es mi don preferido? Como buena geminiana, es el de la comunicación. Así que, como siempre les digo, si les gustó, si resonó con ustedes, si pensaste en alguien que le pueda servir, regálale este capítulo, compartilo desde el amor y me ayudan a mí un montón. Bueno, mi gente, hasta la próxima.